Muy bien. Ok, pues bueno, pues comenzamos entonces. ¿Ya estás lista? Te toca a ti, Fernando, ¿verdad? Sí, Ah, perfecto. Adelante, por favor. bueno, vamos a ver hoy luxación de rodilla. En su epidemiología, la luxación traumática de rodilla es una lesión poco frecuente. De todas las lesiones ortopédicas, es el equivale a 1,2%. Y del 20 al 50% se reducen en forma espontánea, y la mayor parte de las luxaciones de rodillas van a ser a consecuencia de lesiones de alta energía, como las que pasan en accidentes de tránsito laborales. Aunque también hay de baja energía, que son los que ocurren en actividades deportivas. Se produce una luxación de rodilla cuando el extremo del fémur pierde contacto con la tibia. Esta luxación produce una lesión de las estructuras blandas estabilizadoras, causando una inestabilidad multidireccional. La articulación de la rodilla es una articulación en bisagra que va a estar formada por tres articulaciones, que es la femorrotuliana, la femorotibial y la tibioperoneal proximal. La rodilla en general puede soportar hasta 5 veces el peso corporal en cada paso, y su rango de movilidad es de 0 grados de extensión a 140 grados de flexión, con 8 grados a 12 grados de rotación a través del arco de flexo-extensión. La estabilidad dinámica y estática de la rodilla la proporcionan principalmente las partes blandas y también las superficies articulares de esta. Para que se produzca una luxación, es necesario que haya una importante lesión de las partes blandas y una rotura de al menos 3 de los 4 ligamentos principales. En la mayoría de los casos se rompen los ligamentos cruzado anterior y posterior, con un grado variable de lesión en los ligamentos colaterales, los elementos capsulares y los meniscos. El paquete vascular popliteo discurre a través del túnel fibroso a nivel del hiato de los aductores, y en la fosa poplitea se emiten 5 ramas: las arterias geniculadas, y a continuación las estructuras vasculares van a pasar por debajo del sóleo a través del canal fibroso. Esta fijación de los anillos es lo que hace que los vasos popliteos sean vulnerables cuando hay una luxación. Por su frecuencia se deben de sospechar fracturas asociadas a la eminencia tibial, de la tuberosidad anterior de la tibia, de la cabeza o del cuello del peroné, y avulsiones capsulares. El mecanismo de lesión, como ya había dicho al principio, pueden ser de alta y baja energía y también de ultra baja energía. Los de alta energía son, por ejemplo, los de accidentes de tránsito. Los de baja energía son en lesiones deportivas o caídas, y de ultra baja energía son en pacientes con obesidad mórbida. Cuando hay una hiperextensión con o sin cargas en varo o valgo, se va a ocasionar una luxación anterior. Cuando la flexión es una flexión asociada a una fuerza en dirección posterior, pues va a ser una luxación posterior. Y cuando las lesiones asociadas influyen en estructuras del fémur, las lesiones asociadas van a incluir las fracturas del fémur, del acetábulo y del platillo tibial. Se pueden clasificar en base a su tiempo de evolución, que pueden ser agudas o crónicas, agudas de menos de 3 semanas y crónicas de más de 3 semanas. Y también hay una clasificación anatómica, o también es la clasificación de Kennedy, que esta se basa en la posición del desplazamiento de la tibia sobre el fémur, que puede ser anterior, posterior, interna o externa. Las luxaciones que se reduzcan espontáneamente antes de que se diagnostiquen se van a clasificar según la dirección de inestabilidad. En su clasificación, por ejemplo, esta no sé si se pronuncia así literal, KD1 y KD2. ¿Cuál? Esta, Ah, sí, está bien. bueno.
pueden clasificar en KD1 cuando solo hay una ruptura de un ligamento cruzado, de KD2 cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior y del posterior, una KD3 cuando hay lesión del anterior, del cruzado anterior, del cruzado posterior, del colateral interno o del colateral externo. KD4 cuando es una lesión en ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, también hay en el ligamento colateral interno y también en el colateral externo. Y una KD5 cuando es una luxofractura periarticular. En las luxaciones anteriores es porque hay un desplazamiento de la tibia por encima del fémur. El 40% de las luxaciones son de este tipo. Hay una hiperextensión y generalmente se van a acompañar de una rotura del ligamento cruzado posterior. La luxación posterior es porque hay un desplazamiento de la tibia por debajo del fémur, van a ser el 33% de los casos y generalmente se dan por mecanismos de alta energía, como ya había mencionado en los accidentes de tráfico. Las luxaciones internas y externas, estas van a ser menos frecuentes. Hay un desplazamiento medial de la tibia respecto al fémur y un desplazamiento lateral también de la tibia respecto al fémur. Van a tener una incidencia del 4 al 18% y pues el mecanismo va a ser por violenta fuerza en varo o en valgo. La luxación rotatoria es porque hay una mezcla de desplazamientos anteriores y posteriores con los mediales y los laterales y son causadas por una fuerza de giro en la articulación. Estas no son tan frecuentes y también las luxaciones posteroexternas, que son las más frecuentes, pero en cuanto a la clasificación de luxación rotatoria. Y estas son una luxación muy difícil de reducir. A las luxaciones pueden haber lesiones neurovasculares asociadas. Las lesiones de la arteria apoplítea pueden hacer que la luxación llegue a ser una amenaza para la supervivencia de la extremidad. Estas lesiones tienen una incidencia del 32 al 45%. Y en pacientes que tengan luxaciones de rodillas siempre se tiene que asumir que hay una lesión vascular mientras no se demuestre lo contrario. El cuadro clínico que se presenta pues es dolor intenso, un gran derrame, hay inflamación global de la extremidad, hay impotencia funcional y hay una deformación de la articulación. En la evaluación inicial se deben de establecer prioridades y el plan de manejo integral de acuerdo a las lesiones asociadas. Se debe de reducir la luxación para disminuir el riesgo de daño vascular. Se deben de evaluar los pulsos. Los pulsos presentes no van a descartar lesión y la transección completa de la arteria apoplítea es muy rara y es más común la oclusión por trombo ocasionada porque hay un desgarro en la íntima dentro de las 24 a 72 horas. Y se debe de estar evaluando periódicamente la extremidad y si el paciente va a ser trasladado o dado de alta antes de 72 horas, se debe de considerar tomar una arteriografía. También se deben de tomar radiografías pre y postreducción buscando fracturas posabulsión. Se debe de evaluar la integridad del mecanismo extensor. Se debe de hacer un examen neurológico y ahí se realizan maniobras suaves de lesión ligamentaria. La de Latchman para el cruzado anterior. El cruzado posterior se evalúa con la translación posterior, el varo con el recurvatum y el aumento de la rotación externa. Y en caso de que el paciente pueda flexionar la rodilla a 90 grados, el mejor signo va a ser el step up o el signo de la grada. El bostezo interno en 30 grados de flexión para el colateral interno. Para el ligamento posterior oblicuo o la esquina posterior interna va a ser el bostezo interno en extensión. Para el colateral externo va a ser el bostezo externo en flexión de 30 grados o el aumento de rotación externa en extensión completa.
Y para evaluar la esquina posterior externa va a ser el bostezo externo en extensión completa o el aumento de la rotación externa en 30 a 90 grados. También está la evaluación por imágenes, que esta, bueno, como ya había mencionado, tras la reducción se debe de obtener proyecciones antero-posterior y lateral de la rodilla para poder evaluar la reducción y así poder evaluar también las lesiones asociadas. Si se ve un ensanchamiento del espacio articular, esto puede indicar la interposición de partes blandas y que haya necesidad de hacer una reducción abierta. En las radiografías simples van a ser en proyecciones anteroposterior y lateral, y en caso de que se sospeche una fractura asociada, se solicitan las proyecciones oblicuas a 45 grados o una proyección del platillo. Y se van a poder ver, bueno, pues se va a poder ver que hay una luxación. El espacio articular se va a ver irregular o asimétrico. Se va a ver el signo de arrancamiento capsular lateral, que es el signo de Segund. Se pueden ver avulsiones o defectos osteocondriales. La arteriografía, bueno, pues esta es, en casos de luxación es como que algo controversial, pero pues en caso de que haya un compromiso vascular, pues es pues, indicación para una cirugía, y se pueden identificar las roturas de la íntima en una extremidad con una evaluación neurovascular normal, pero puede no ser necesario porque en la mayoría de los casos no ocasiona trombosis ni oclusiones vasculares. Y en algunos autores dicen que se deben de realizar las arteriografías selectivas solo si el índice tobillo-brazo es de 0.9. Bueno, la resonancia, esta es una valiosa herramienta para poder diagnóstica para la planificación preoperatoria, para poder identificar avulsiones de los ligamentos, para diagnosticar patología del menisco y pues para diagnosticar si hay lesiones en el cartílago. En el tratamiento, pues va a ser esencial que se haga una reducción cerrada inmediata, sobre todo si se está comprometida la viabilidad de la extremidad. Se tiene que evitar ejercer presión directa en el espacio popliteo durante o después de la reducción. Hay maniobras específicas de reducción para cada tipo de luxación. Para la anterior se combina la tracción axial sobre la extremidad con la elevación de la posterior distal del fémur. Para la posterior, a la tracción axial sobre la extremidad se asocia extensión y elevación de la porción proximal de la tibia. Para la medial o lateral, es tracción axial sobre la extremidad junto con traslación lateral medial de la tibia. Para la rotatoria, es una tracción axial sobre la extremidad junto con desrotación de la tibia. Y la fijación externa es mejor para rodillas gravemente inestables y protege la reparación vascular y permite el cuidado de la piel en caso de lesiones expuestas. Como tratamiento no quirúrgico, pues es la inmovilización en extensión durante 6 semanas. La fijación externa es si la lesión es inestable o se subluxa en la órtesis, en pacientes obesos, pacientes politraumatizados, traumatismos encefalocranianos, cuando se ha realizado una reparación vascular, si se ha realizado una fasciotomía o hay heridas abiertas y el fijador se retira bajo anestesia. Y la artroscopía es para aumentar la flexión y para evaluar la laxitud residual. En el tratamiento quirúrgico, las indicaciones van a ser pues, la incapacidad para conseguir una reducción cerrada, la interposición residual de partes blandas, fracturas expuestas y que haya lesiones vasculares. Y ya eso sería todo de mi parte. Excelente. Muy bien, excelente presentación. Bueno, hay poco que agregar para
la presentación de este tema y más que agregar, yo considero que debemos enfatizar solo en algunas cosas y estas son que que asumamos, como lo decía en una de las diapositivas, cuando tenemos una luxación de la rodilla, asumamos que tenemos una luxación que afecta en gran medida las partes blandas y que así como hay desgarro de los ligamentos estabilizadores, así como hay lesión de los componentes del mecanismo extensor. Recordemos cuáles son los componentes del mecanismo extensor. Es el músculo cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano hasta su inserción en la tuberosidad tibial anterior. Además de que haya una ruptura, por ejemplo, en una luxación anterior, una ruptura del tendón rotuliano, también puede haber lesiones vasculonerviosas importantes en la región poplitea, que es en donde pasan los vasos importantes. Entonces, nosotros debemos de priorizar cuidar la integridad neurovascular en nuestro paciente. Si nosotros observáramos que no hay pulsos distales presentes o que hay datos clínicos de isquemia hacia las partes distales de la rodilla, debemos de documentarla en la nota inicial o en la primera oportunidad que tengamos de hacer notas iniciales para integrar el expediente clínico del paciente, porque estaremos documentando una lesión de bastante severidad que compromete en gran medida, de manera importante, la viabilidad de la preservación anatómica de la extremidad. Entonces, tiene una repercusión muy importante el que nosotros documentemos que estas lesiones fueran provocadas durante el mecanismo de lesión y no como producto de una iatrogenia por parte de nosotros o de un mal manejo por parte de nosotros. Es por eso que nosotros siempre debemos de eh, evaluar de manera global o de manera integral nuestra lesión y no solamente enfocarnos en la deformidad o en la luxación ósea. Entonces debemos asumir que hay una obstrucción o un desgarro de la arteria poplitea, por ejemplo, ¿no? Eh, y debemos de documentarlo. Debemos de buscar lesiones asociadas, ya lo comentaron aquí en la presentación, las lesiones asociadas más frecuentes son las fracturas de rótula, las avulsiones, las lesiones por avulsión, el arrancamiento de las zonas de inserción del ligamento cruzado anterior y posterior. Podemos observarlo en una radiografía por arrancamiento de las espinas, en donde estos ligamentos están insertados en su meseta tibial. Debemos de ser muy escrupulosos en el momento de revisar nuestras radiografías. Son suficientes las proyecciones antero, posterior y lateral. No vamos a requerir de ningún otro tipo de proyección. Antero, posterior y lateral. Será suficiente para que nosotros podamos integrar un diagnóstico y es más, que podamos establecer una clasificación. Más adelante, eso es para una evaluación primaria, ¿no? Más adelante en una evaluación secundaria, si sospechamos de lesión, tenemos una sospecha más específica de lesiones de estructuras blandas, entonces ya tomaremos algún otro estudio de gabinete, como una arteriografía, una electroneuromiografía en el caso de sospechar una lesión de una rama nerviosa, o bien tomaremos una resonancia magnética para que hagamos una evaluación completa, global, de todas las estructuras blandas, internas y externas de la rodilla. Hablamos de ligamentos cruzados, colaterales, meniscos, ligamentos del componente del sistema del aparato flexor de la rodilla y del aparato extensor, pero eso lo haremos en una segunda evaluación, en una evaluación secundaria. Lo que tenemos nosotros como premisa y como necesario, indispensable de atender como urgencia es lo que mencionamos, una reducción, ¿de acuerdo? Las reducciones se hacen con tracción de la extremidad e invirtiendo el mecanismo que provoca la luxación, ¿no? Si es una luxación anterior, recuerden que las luxaciones se van a clasificar, aquí lo dijo la clasificación de Kennedy, anterior, posterior, lateral o medial, y se hacen con base en el desplazamiento en la posición de la tibia respecto al fémur. Entonces, si hablamos de una luxación anterior, es porque la tibia se adelantó al fémur, está anterior respecto a la posición de la tróclea femoral. Por eso es que en una luxación anterior, pues la maniobra básica es la elevación del fémur distal y empujar hacia posterior a la tibia proximal.
Entonces, si nos ponemos a pensar, en realidad solamente tenemos que invertir el mecanismo de trauma que produjo la lesión. ¿De acuerdo? Solamente invertir mediante la manipulación. De preferencia debe hacerse bajo anestesia, pero con el objetivo de que nosotros actuemos de manera urgente o de manera expedita. Nosotros podemos hacerlo en cuanto tengamos el primer contacto con nuestro paciente. Podemos detectar que hay una lesión por una luxación de la rodilla si nos basamos simplemente en la inspección, en la deformidad, en el edema, en la incapacidad funcional y en la cantidad de dolor. Pues ya podemos tener 3 datos cardinales para orientarnos a una luxación de la rodilla. Okay. Bueno, ya hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, no, doctor, todo bien. Excelente. Estuvo excelente la presentación. Únicamente, bueno, pasando a otro tema. Damos por terminado este tema. Y pasando a otro tema, tengo aquí la lista de los siguientes 5 temas para ser presentados por ustedes. Vamos a iniciar con esta lista a partir del próximo, mañana es martes, no, mañana es miércoles, ¿verdad? A partir del próximo jueves. A partir del próximo jueves, ¿de acuerdo? El día de mañana voy a dar una presentación. Todavía no sé, no defino si es acerca de osteomielitis o infecciones óseas o tumores óseos. Pero la presentación la daré yo el día de mañana, miércoles, y para el día jueves les voy a compartir la lista que hice de los 5 temas y los 5 compañeros que van a preparar la presentación para el día jueves, ¿de acuerdo? Cierto. Bueno, excelente. Bueno, pues estamos por terminada la clase y nos vemos el día de mañana a esta misma hora, ¿de acuerdo? Sí, hasta mañana. Sí, doctor. Bueno, hasta mañana. Que Hasta descansen. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.